¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas, nutritivas y mega económicas tortitas de lentejas. Quedan mega deliciosas, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Estamos listos para comenzar con nuestra receta. Es una receta súper fácil de preparar. Es una preparación muy parecida al falafel, que también tengo la receta en mi canal. Son tortitas de garbanzo y saben espectaculares. Aquí tenemos una taza de lentejas remojadas toda una noche anteriormente con un poco de bicarbonato de sodio, una cucharita exactamente. No las vamos a cocer, únicamente las vamos a remojar. Las ponemos dentro de un procesador de alimentos. Vamos a añadir un pedacito de cebolla troceada para ayudarle al procesador. Y así, solitas, las vamos a moler. Asegúrense de que su procesador esté en puré. Ya que las tenemos molidas, vamos a ir agregando poco a poco hojuelas de avena. Serán exactamente una taza de hojuelas de avena. Avena natural. Una vez que tenemos todo molido, lo vamos a pasar a un bowl. Es ahora cuando vamos a romper un huevo en una taza aparte para evitarnos la molestia de que saliera mal el huevo y nos echara a perder nuestra preparación. Añadimos el huevo y una zanahoria rallada. Pondremos también una cucharadita de sal, aproximadamente 3 a 5 gramos. Y 2 pizcas de pimienta negra. Y con la mano limpia comenzamos a integrar nuestra preparación. A veces la avena suele absorber mucho el huevo. Si sentimos que le falta, le ponemos un huevo más a nuestras tortitas. Vamos a amalgamar muy bien nuestros ingredientes con la mano y procurando que se reparta muy bien la sal. La consistencia se siente un poco como la de las tortitas de amaranto, que también tengo en el canal. Son súper nutritivas, súper saludables, igual que estas. Estas están también llenas de proteína. Así es que los invito a prepararlas y disfrutarlas porque son una sabrosura. Si no tuvieras zanahoria, podrías agregarle también brócoli. Brócoli rallado. Ya quedó lista nuestra preparación. Vámonos a la estufa. Estamos listos en una olla un poco alta. Te sugiero así para que no te brinque mucho el aceite. Vamos a calentar aceite. Puedes ocupar también un sartén más abierto si es de tu preferencia. Una vez que ya está caliente nuestro aceite, nos vamos a untar nuestras manitas para que no se nos peguen las gorditas a la hora de formarlas. Tomaremos una pequeña porción, la haremos bolita y enseguida formamos nuestra tortita. Y una vez que tenemos nuestro aceite calientito, comenzamos a freírlas. Es una preparación muy parecida al falafel. Para hamburguesa vegetariana queda deliciosa. O para comerla como tortitas en una cama de salsa. Las vamos volteando y queremos que queden tostaditas. Para que queden de un tamaño similar, les recomiendo ocupar una cuchara para dosificar
las porciones para hacer las gorditas. Es una receta súper fácil, barata y nutritiva. Las vamos volteando y procuremos no dorarlas de más, porque si pierden mucha humedad, quedan duras. Así como cuidar la temperatura del aceite. Una vez que empieza a borbotear demasiado, hay que bajarlo a llama baja para evitar que se queme. Tendremos un plato con papel absorbente para irlas retirando del aceite. Como pueden ver, solo son unos minutos por tortita. De la receta que les di, del mismo tamaño salen 10 tortitas. Estamos listos para emplatar. Aquí tengo yo una salsita verde que había hecho. ¿Qué les parece? Delicioso, ¿no? Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.